científicamente correcta se puede desarrollar el conocimiento. Entonces, Alemania, con ese modelo de una investigación universitaria financiada casi que plenamente por el Estado, logra tener el segundo puesto en producción de tecnología, de investigación académica y científica, mientras que Colombia, con ese modelo de contrapartidas y con el modelo de financiarse de las empresas, está en el puesto número 53 después de países como Túnez o Nigeria. Entonces, es la realidad, son los hechos concretos los que demuestran lo que funciona y lo que no. Y en últimas, esto es lo que nosotros como estudiantes nos estamos peleando. Es lo que funciona y lo que no. Esto no es un modelo que uno se sacó de la cabeza y vamos a ver si funciona. No, es lo que funciona en el mundo. Cómo se hace investigación en el mundo, cómo también se financia la educación superior exitosa en el mundo. Y en últimas también, digamos, para ya dar la palabra a preguntas, sí quiero como aclarar un poco una pregunta que siempre que me han hecho varias personas, y es, bueno, ¿usted por qué no aprovechó para decirle al presidente que pues para tratarlo bien y decirle que financiara la educación y mejor entablar un diálogo y pues de pronto le iba a ir mejor a la Universidad Nacional si usted hacía eso? Bueno, primero que todo, yo no lo traté mal. Fue un discurso, bueno, un poco acalorado y eso, pero estuvo dentro del marco del respeto, de los adjetivos, sin adjetivos, bueno. Y lo segundo es que Santos no es una persona que con la educación superior haya sido democrática. Yo hice parte, junto con miles y miles de estudiantes a lo largo de Colombia, de un movimiento estudiantil, de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que es el único movimiento estudiantil en el mundo que ha redactado una ley de educación superior diciendo, nosotros no nos gusta una reforma a la educación superior que tiene ánimo de lucro, entonces proponemos esta, que por ejemplo propone que a esas multinacionales que usted le perdona 9 billones de pesos, les perdone nada más 6. Y durante 15 años podamos entrar en un plan de rescate para las universidades públicas en donde usted les dé 3 billones de pesos anuales, o si quiere 2, y le ampliamos el tiempo para ir rescatando cada una de esas universidades de la quiebra en la que están o en la que están próximas a llegar. Y esa ley la dejamos en el escritorio de Santos hace ya casi 5 años, 4 años. Y de eso no recibimos ninguna respuesta. O bueno, sí recibimos una respuesta, que fue una política pública de educación superior, que era esa ley, esa misma reforma que él quería imponer y que nosotros derrotamos con movilización pacífica, creativa y democrática, implantada como por pedacitos. Entonces, de repente uno sale una reforma académica en la Universidad del Cauca que impone la regionalización, el crédito para la Universidad Nacional. Entonces, que cogemos las licenciaturas de la Universidad Pedagógica y les ponemos unos estándares de calidad que evidentemente no pueden cumplir, para decirles que si no los cumplen los cerramos, y un montón de cosas que miran, que se ve cómo está segmentada toda esa política que él quiso poner en una sola reforma. También en el Consejo Superior, digamos, de la Universidad Nacional, como les digo, yo he tenido interlocución con el gobierno. Y siempre hay un bloqueo fuerte de las propuestas que se hacen. Por ejemplo, cuando apareció el déficit de la Universidad Nacional del 2015 en funcionamiento, que es de 24.000 millones de pesos, una cifra muy grave para la universidad más importante del país, yo lo que dije fue, bueno, pidámosle a Hacienda un plan de rescate inmediato, y los delegados de la presidencia dijeron, no, a Hacienda no le corresponde eso. La viceministra misma lo dice, está en una grabación, a mí no me corresponde sanear el déficit de la universidad porque es un problema de microgerencia. Un problema de microgerencia, 24.000 millones de pesos. Y en fin, ha sido un gobierno totalmente antidemocrático, cerrando todos los oídos a las propuestas de una educación diferente para un país diferente. Y finalmente lo que uno encuentra es que es necesario que el país se entere de la situación de la educación superior, porque como les digo, el presente de la educación también corresponde al futuro de un país, y nos corresponde no solamente a los estudiantes, sino también a todos los colombianos mirar cómo podemos fortalecer este sistema educativo con una financiación auténticamente estatal. Y también entender que
que también pues la vía que nos deja es la movilización y la organización. Una organización que nos permita también estudiar todos estos temas con todo detalle, por qué no fortalecer todas esas propuestas que tenemos, y una movilización, eso sí quiero ser pues muy enfática en este tema, y es una movilización pacífica en el marco de la resistencia civil, que nos permita, así como los grandes ríos transforman la realidad, transforman, digamos, la tierra, como el Mississippi, el Amazonas le dan la forma al planeta, también los grandes ríos de gente durante la historia de la humanidad también han transformado la realidad social. Luego, la apuesta aquí es también para que muchos colombianos se enteren de esto, que sepamos también que estamos por un país diferente para mejorar la calidad de vida de los colombianos, y en últimas, como decían algunos estudiantes en Argentina, hace un buen tiempo dejarle a este país una vergüenza menos y una libertad más. Ahora sí abrimos el espacio para preguntas. La idea de esto era hacer una intervención corta, que tuviéramos una interlocución con Sara, que la ayudáramos a construir también esa propuesta que están haciendo los estudiantes. Para eso los invitamos, y pues los invito a que intervengan. Cualquier cosa que quieran saber, detalles del asunto, bueno, lo que quieran. Sara, una precisión muy pequeña, de que tengo otras preguntas, pero es la cifra que no me sonó, me quedé haciendo cuentas. La que dice 24.000 millones es el déficit de quién? De funcionamiento, es el déficit de funcionamiento de la Universidad Nacional al terminar el 2015. ¿El déficit acumulado o el No, ejercicio del año? sí ha sido acumulado, pero solamente de funcionamiento. Es que hay diferentes déficits. Entonces hay un déficit que es de 2 billones de pesos, que es de infraestructura. Hay un déficit que es de 24.000 millones de pesos, que es de funcionamiento, es decir, la plata que hace falta para pagarle a los profesores o para pagar los servicios y todo eso. Hay otro déficit que no es como tal un déficit, porque no es algo que hace falta, sino algo que no se puede gastar que es el déficit en investigación, todo eso que asciende a 100.000, 150.000 millones de pesos. Y bueno, en fin, pero el déficit más dramático de la Universidad Nacional es su déficit de infraestructura, que son 2 billones de pesos para reparar todo lo que necesita. De acuerdo, es que suena, pues lo que es plata, pero es muy poquito frente a unos déficits mucho más estructurales que hay. Bueno, lo que pasa es que todo esto es maquillado, ¿no? Pues son 8 millones de dólares, que no es que sea poquito, es que es muy plata. Sí, bueno, este déficit... Lo que da es un poco tristeza que no haya habido posibilidad de que Hacienda o algo solucione eso, al menos, que es mínimo, ¿no? Yo digo mínimo frente a otros déficits estructurales que uno entiende que sean más difíciles, por decirlo de alguna forma, de solventar, ¿no? Yo no lo llamaría posibilidad de Hacienda, sino voluntad política de Hacienda. Es eso. Sí, ok, perfecto. Y un poco ahí va mi pregunta es cuál es un poco el diagnóstico tuyo, en general del grupo, en la gente que viene hablando de por qué pasa, porque es decir, a mí me parece como tan evidente tantas cosas que termina uno diciendo que brutos no son, ¿no? No. Lo que pasa es que son inteligentes, pero por otra cosa, ¿no? Es decir, en el fondo es un problema de voluntad política que en el fondo casi que ni siquiera es modelo económico, sino en el fondo es inmoralidad o corrupción, no necesariamente que se la roben, que también se la roban, sino la cantidad de plata, es decir, las prioridades son inmorales, es decir, la escogencia, digamos, de en qué se va a invertir lo que sí hay, porque sí hay la plata, es inmoral para dónde se va y de dónde no se va, ¿no? Pues yo ilustraré esto con una cifra. Durante 10 años, la educación superior pública puede, digamos, dividirse en educación técnica, tecnológica, educación universitaria. Hace 10, 15 años, la cantidad de estudiantes o el porcentaje de estudiantes universitarios que representaba todos los estudiantes de educación superior eran el 80%. Entonces, el 80% de todos los estudiantes de educación superior eran estudiantes universitarios. Y hoy en día somos un poco menos del 50%. Y la gran mayoría de ello pues es educación pues para el trabajo como tal.
¿sí? Entonces hemos visto cómo la universidad pública o la universidad superior en general, la educación superior, digamos, que forma profesionales para el desarrollo, para la vanguardia, porque obviamente la otra también es necesaria y es importante también fortalecerla, se ha venido estancando en cobertura. Entonces lo que uno ve es que primero lo que hace Santos no es un asunto no es un delito culposo, es un delito doloso. ¿Sí? Él es perfectamente consciente que endeudando a las universidades las acaba, que desfinanciándolas las acaba y que el modelo de Colciencias no es el correcto. Y sin embargo lo hace porque el modelo de país que requiere no es un modelo de país que tenga médicos de vanguardia, abogados de vanguardia, científicos sociales de vanguardia, ni ingenieros de las más altas calidades, sino mano de obra barata y calificada finalmente. Y eso es lo que uno ve en las cifras concretas de educación superior. Esto no lo digo yo, lo dice el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional, el CIT, en cabeza del profesor Jorge Armando Rodríguez. Tengo ahí unas gráficas supremamente interesantes que explican un poco hacia dónde ha virado el panorama de la educación superior y sobre todo su composición, que finalmente es la composición de profesionales a mediano plazo que tendrá el país. Yo quiero preguntar por qué balance has hecho en estas semanas de cómo tu intervención contribuyó a la democratización del debate por la educación pública. Pregunto porque yo creo que es evidente la respuesta y la postura antidemocrática del gobierno y de los gobiernos anteriores frente al debate, y creo que, digamos, que a eso se suma una apatía o que el debate no está sobre la mesa. Entonces, en ese escenario tan desolador de respuesta antidemocrática y de poca apertura al diálogo y de poco interés de los estudiantes, ¿qué opciones tiene uno y qué balance has hecho de lo que hiciste? Y sobre todo, yo quiero preguntar si la movilización y la organización, o en qué sentido deben darse, o cómo complementar, o qué otras, digamos, qué objetivos o propósitos incluir a esa movilización y a esa organización. Bueno, lo primero es que el balance es positivo. Yo de pronto en la entrevista quienes escucharon la entrevista de Blue Radio escucharon que yo dije, mi propósito con esto era que el país se enterara de la situación de la educación superior, y el país en efecto se enteró, al punto de que pues estamos acá reunidos y estamos todos interesados en este tema, ¿sí? Que muy probablemente si hubiéramos hecho esta charla sin que eso sucediera, pues muchos de ustedes o no estaríamos acá, ¿sí? Entonces este debate se ha abierto en muchos lados, en la Universidad Nacional, en la Universidad Distrital, en redes sociales ha tenido un despliegue supremamente grande. Entonces es muy importante, primero, la información, cómo se ha desplegado a lo largo del país, y cómo hemos logrado también mostrarle al país que la educación en definitiva no está bien. Es decir, hay algo que Santos no quiere que se sepa, y es que los derechos están totalmente están como cortándolos, y la gente hay mucha gente que no se da cuenta de esto, y es importante decir que lo que le está pasando a todos lo que le está pasando a algunos es tal vez lo que nos está pasando a todos, ¿sí? Y es que nos están cartando la posibilidad de vivir como en ciudadanía plena, para ejercer todos nuestros derechos. Eso en primer lugar. El balance es positivo porque, y bueno, en la universidad se evidencia muchísimo. La gente le pregunta a uno, y no solamente por eso, sino te dan tu opinión, y el hecho de que se genere el debate ya es una ganancia para llevar a cabo pues estas convicciones democráticas. En segundo lugar, es que la movilización no solamente es salir a la calle con una olleta, hacer un cacerolazo, ¿sí? Es muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, hacer clases afuera, es hacer proyectos de ley para defender, por ejemplo, los predios de la Universidad Nacional. O sea, yo soy una persona que no solamente convoca a marchas, sino convocó a una jornada de estudio de cómo es que a la Universidad Nacional Peñalosa le quiere quitar 38.000 metros cuadrados, y vamos a mirar cómo es que se estudia el tema del uso del suelo y cómo es que vamos a defender los predios. Y bueno, hay muchas iniciativas legales, muchas iniciativas académicas, porque por ejemplo, o sea, una de las cosas
que uno podría hacer sería como una gran feria de investigación interuniversidades en donde mostremos cada universidad sus proyectos de conciencias, en donde la gente sienta el amor a esa producción de conocimiento que finalmente siempre está encerrada en un laboratorio mirando a ver si las cosas funcionan o no, y que la gente sienta que se está produciendo conocimiento y que finalmente tenga en su corazón las ganas también de defenderlo, ¿sí? y en su cabeza las ganas de defenderlo. Bueno, son miles de formas que puede tomar esto y mostrarle al gobierno de miles de formas, ¿sí? Los científicos más importantes del país, hay que decir una cosa, y es que en un principio Colciencias no le iban a recortar 28.000 millones de pesos, le iban a recortar 70.000 millones de pesos. Y los científicos empezaron a presionar fuertemente a la presidencia de la República, incluso convocaron una marcha, o sea, una marcha de científicos es una cosa difícil de hacer. Sí. Empezaron a convocar una movilización, hicieron un pequeño plantón y lograron, por ejemplo, que el recorte, pues que aún siguiera siendo recorte, no quedaron conformes con el asunto, pero por lo menos el recorte fue menor, ¿sí? Y digamos, esta es una tónica también en la que están muchos sectores del país. El sector judicial también está un poco así, los actores, por ejemplo, y son, digamos, personas que están viviendo en últimas también lo mismo que nos pasa a nosotros, y es que les están descargando una crisis de un modelo económico que no funcionó, que está haciendo aguas en todo lado, en la salud, en la educación, en el trabajo, en la industria, bueno, en fin. Una pregunta chiquita. ¿Sí? ¿Sientes que habrías hecho algo diferente y digamos que sacas algún aprendizaje de algún posible hayas encontrado lo que hiciste para? Bueno, primero es que yo tuve para preparar lo que iba a decir muy poco tiempo. Es decir, no sé si conocen la historia, pero la historia es básicamente que estábamos en semana de inducción en la universidad. Yo tenía que darle unas charlas a los primíparos y de repente me las cancelan todas y me dicen, no, es que todos tienen que ir a ver una película al Auditorio León de Grave, Colombia Magia Salvaje. Y yo dije, bueno, listo, entonces yo quiero ir a hablar con ellos, porque si ahora no me van a dejar hablar con ellos en los auditorios pequeños, pues yo quiero ir a hablar con ellos en el grande, de paso me ahorro un montón de tiempo y puedo ir a hacer otras actividades. Entonces yo dije, no, déjeme hablar. No, usted no puede ir a hablar antes de una película, listo. Después me encuentro al frente de León de Grave, que la logística de la película incluía guardia presidencial, incluía boleta intransferible, y yo dije, bueno, acá está pasando algo, y después se filtró la información y llegó el presidente de la República, cosa que todavía yo no me creía. Me colé al auditorio y tuve alrededor de una media hora para pensar lo que le iba a decir a la persona más poderosa de este país, o bueno, una de las más poderosas. Digamos, uno siempre podría pensar que las cosas las pudo haber hecho mejor. Siempre que termina de trotar dice, pude haber trotado 1 kilómetro más, o siempre que termina un parcial pude haber hecho esto mejor, o siempre que termina un diseño lo pude haber hecho mejor, ¿sí? Pero yo creo que lo que se dijo fue en una tónica correcta, fue un contenido correcto, y sobre todo era importante decirlo en ese momento, así hubiera todas las condiciones adversas que hubiera, y en realidad tampoco había condiciones adversas. Estaban estudiantes que en realidad apoyaban los asuntos que yo esgrimí, y tal vez alguna cosa que me faltó decir fue el tema de la renovación urbana del CAN, pero el resto estuvo dicho. Fue un discurso que no solamente habló de la educación, sino que habló de los sentimientos que tienen muchos colombianos. Bueno, pues yo quiero contar una experiencia y también proponer algo. Mira, yo estuve de intercambios de meses en Chile, y pues me di cuenta, me sorprendió mucho que allá en las universidades tienen una semana de elecciones estudiantiles. ¿Y qué pasa? O sea, la persona que eligen es como tan importante que llega a los medios de comunicación, como decir Caracol, RCN, a las universidades, a ver quién es el ganador de esas elecciones estudiantiles, porque finalmente el grupo ganador llega a ser parte como de un partido político, como decir el Partido Liberal, el Partido Conservador, y por eso, o sea, yo creo o pienso que
que de alguna forma el hecho de que los estudiantes tengan participación política importante en ese país ha llevado a que sea una de las mejores educaciones de Latinoamérica, como junto a Brasil, ¿no? Si no estoy mal, Chile y Brasil tienen la mejor educación. Entonces, no sé, ¿por qué no aprovechar de alguna forma como esto del proceso de paz, que es tan importante, digamos, para el presidente y para el gobierno en esta época, como para, si las FARC van a ser un partido político, ¿por qué no, o sea, como metérsele de algún lado, o sea, como proponerle de alguna forma como más participación de las universidades, de la educación no sé, en la política? Entonces, eso podría de alguna forma tener esa participación, ayudar a que mejoren todos esos temas, no sé, de presupuesto y pues que hay tanto déficit y que afectan a todos. Entonces, no sé, era como una experiencia y también una propuesta, como tratar como de proponer eso y ver, no sé, como una posibilidad, aprovechando como estas épocas de paz y de, no sé, y el presidente. Tú dices algo que a mí me parece muy importante en Colombia, y es el hecho de hacer una organización estudiantil sólida como lo es la Confech en Chile, que es de lo que tú estás hablando. Eso les ha permitido a ellos tener un movimiento estudiantil tan grande, pues al mismo tiempo que estuvo el de Colombia, y tener grandes ganancias en materia de educación en Chile, donde el modelo también, digamos, tiene muchísimas complicaciones, sobre todo en el tema de créditos. Es muy importante que los estudiantes lo tengamos en la cabeza. O sea, no hay nada más fuerte que una organización gremial muy bien hecha como lo es la Confech, y eso es importante hacerlo. Ahora, ¿quién lo hace? Lo debemos construir nosotros. Es decir, no podemos pedirle al gobierno nacional que nos proponga una estructura para hacerlo, ¿sí? Eso mismo tiene que ver con la madurez de un movimiento estudiantil, con la madurez de quienes lo componen, con el estudio y las formas de organizaciones que se tengan. ¿Sí? Yo diría que más que salga del gobierno y decirles móntenos una estructura a partir de cualquier coyuntura que sea, debemos hacerlo nosotros. Y desde representaciones estudiantiles hemos empezado a trabajar un poco en eso. No solamente ese ejemplo, la Confech en Chile, sino una organización gremial de Brasil, de donde incluso, de la cual hizo parte incluso Dilma Rousseff, y donde salen también muchos líderes para los países. Que yo digo, yo también comparto contigo esa idea de que los estudiantes, y que es finalmente la lucha por los derechos de los ciudadanos, de donde deben salir los políticos, ¿sí? Porque si no, entonces los políticos salen de una lámpara mágica y terminan haciendo todas las cosas que muchos hacen, que no algunos no, pero es una generalidad en el país. Entonces es muy clave también pensarlo, digamos, ahí difiero un poco contigo en el asunto de aprovechar una coyuntura para pedirle al presidente que lo haga, porque somos nosotros quienes tenemos que construirlo. Debe ser una construcción autónoma y propia del movimiento estudiantil, con el fin de mantener esa misma solidez. Y finalmente también, pues, esa es una cosa que no nombré, pero que también es muy clave tener en cuenta, y es el tema de la terminación del conflicto relacionado con estos problemas, ¿sí? Quienes vieron el video se dan cuenta que yo empiezo a hablar de Colciencias, de ISAGEN, del salario mínimo, de la crisis de infraestructura, de la crisis de la ciencia y la tecnología, y el presidente me dice, un momento, pero usted está a favor o en contra de la paz, ¿sí? Y esas son cosas que digamos que muestran cómo evadió el debate, cómo el presidente no responde a la propuesta misma de que la educación debe ser un derecho y no una mercancía, sino que pone ese tema, digamos, que para mí, o sea, que para mí también es importante, pero que no debe solapar todos y cada uno de los problemas que tiene Colombia. Es decir, yo soy una persona que pues ya he tomado la decisión de pararme ese día en donde haya que votar sí al plebiscito de la terminación del conflicto, hacerlo, pero que no por eso voy a dejar de movilizarme y voy a dejar de denunciar todos los daños que le ha hecho ese modelo económico de Juan Manuel Santos a Colombia. Entonces es muy clave tener eso en cuenta, y sí, justamente a eso, a la Confech
hago referencia cuando hablo de organización. O sea, no de una organización de sentémonos y hablemos de esto, sino hagamos una cosa estructurada, jerarquizada, que nos permita no solamente dejar un movimiento estudiantil y una estructura de defensa para todos estos ataques a la educación hoy, sino que también la tengan quienes vengan mañana y los hijos de esas personas, que es finalmente lo que es la Confench. Yo una cosita para agregar a eso, es que también ha sido muy complicado durante todo este periodo. Después de la MANE en el 2011, pues el movimiento estudiantil era como la esperanza de Colombia. Yo diría, la gente de verdad veía a los estudiantes y decía, ay, tan bonitos, están haciendo lo que ojalá todos debiéramos hacer. Pues yo les digo una cosa, y se puede hacer un seguimiento periodístico, un seguimiento literario, para comprobar lo que les voy a decir, pero Juan Manuel Santos se encargó de difamar al movimiento estudiantil y difamar todas las actividades que había hecho. Nosotros, pues lo que Sara ya había dicho, hicimos una ley, nunca se presentó ni una sola palabra frente a lo que planteábamos nosotros en esa ley. La ministra Jenna Parodi uno la invita a las universidades a discutir, y si sabe que hay una persona del movimiento estudiantil, cierra las oportunidades, le dice a los rectores, a los directores de programa, de facultad, que no lo haga. Entonces, pues eso también es muy difícil pedirle a ellos que sean los que nos resuelvan el problema que tenemos que resolver antes que todos nosotros. Y pues también yo creo que es muy importante, o lo que hizo Sara, yo creo que fue como un desahogo en general que necesitaba el país. Pero cuando digo necesitaba el país, es que todo el mundo se levanta y si se pega en el dedo chiquito del pie, dice, uy, pero Santos fijo tuvo que haber hecho algo, porque ya la gente está cansada de esta forma de gobernar o de mal gobernar en el país, y tienen muchos ejemplos todos los días como para de verdad decir este tipo de denuncias. Entonces, pues yo creo que Sara nos diste un respiro y te felicito también por eso. Gracias. Bueno, primero el problema no va a arreglar el problema. Creo que la organización estudiantil debe ser un proceso encaminado principalmente por estudiantes, exclusivamente por estudiantes. El apoyo del Estado puede venir después, pero no en su conformación, porque puede haber cierta corrupción al inicio del proceso. Yo iba a complementar una idea, enriquecer una idea que ha dicho el compañero por allá, y también referirme a algo de lo que has dicho, y es que para poder llevar a cabo un proceso político encaminado a la educación, debemos de dejar, muchas personas tienen que dejar y debemos de dejar de ser apolíticos respecto a todo. Creemos que vivimos en una democracia en la cual no creemos, vivimos desesperanzados de la democracia que creemos, aunque nosotros hayamos formado esa democracia. Creo que uno de los más grandes problemas que tenemos es que somos muy apolíticos, no nos interesamos por la política, y empiezan a haber clasificaciones y tildaciones a quienes sí lo hacen. Tenemos una desubicación política, tenemos un pensamiento muy vago en la política, no pensamos la política. Nuestro horizonte político es muy inestable, va encaminado en realidad a la voz que suene más alto. Y también creemos que los problemas que están sucediendo dentro del país son independientes y que no repercuten en otras ramas, como por ejemplo que si fuéramos un país que le apostara más al desarrollo agrícola, no tendríamos este tipo de problemas. Tener un desarrollo técnico más encaminado más a ser trabajadores, encaminado más a ser a buenos trabajadores, sino ser excelentes técnicos, porque necesitamos una revolución técnica en el campo agropecuario. Somos muy independientes de eso, creemos que lo que pasa en el país no nos va a afectar a nosotros y va a repercutir de una u otra forma. Que para mí, a mí me duele mi país, me duele demasiado. Todo lo que ha pasado y lo que está pasando a mí me duele mucho. Y yo tengo una pregunta muy interesante, y es ¿cómo hacer para que los jóvenes dejen de ser apolíticos? Creo que si iniciamos desde ahí, desde lo que en un futuro será lo que definirá nuestra sociedad, tendríamos un país mínimamente más agradable. ¿Cómo hacer que los jóvenes dejen de ser apolíticos? Bueno, pues primero estoy de acuerdo con lo que tú dices. Es un problema también fuerte ese asunto de que la universidad debe ser como ese lugar donde se observa todo lo que sucede en el país, pero uno no debe discutir ni tomar parte de.
Eso es algo que se requiere, ¿sí? Uno no puede ser ingeniero sin saber cómo está la industria en Colombia, porque si no se puede estar dando un estrellón supremamente grande cuando termina graduado. Y lo que tú dices es cierto, ¿sí? Si uno como joven tiene que pensar que si no se mete en políticas, que si no entiende de política, que si no se mete en política, la política sí se mete. Hay una frase de abuelita, hay muchos consejos de la abuelita que a uno le sirven, ¿sí? Pero hay uno que no. Y es esa frase de que la gente buena no se mete en política. Y entonces la gente buena no se metió y mire cómo resultó esto, ¿sí? Entonces, tiene la gente decente que meterse en política para hacerla más decente. Lo primero es que ¿cómo hacer que los estudiantes dejen de ser apolíticos? Es que todos quienes creemos que esa idea afecta a la sociedad y afecta a la misma universidad, empecemos a hacer lo contrario, y es hacer política. Yo soy miembro de un partido político, yo soy miembro del Polo Democrático Alternativo, y la solución para nosotros fue empezar a buscar los otros partidos políticos que hay en la universidad, empezar a buscar al Partido Conservador, al Centro Democrático, al Partido Verde, y decirles: ustedes deben dejar de hacer política escondidos y deben mostrarle a la gente que lo que significa una universidad es que haya universalidad de temas y de ideas y de posiciones. Es así como finalmente se crea el conocimiento y como también se llegan a las ideas correctas. Luego es muy importante que quienes creamos en eso y que consideremos y hayamos llegado a esa reflexión, hagamos política de cualquier forma, en una organización estudiantil, en un partido político, y bueno, de mil maneras. Y yo creo que la cura para eso es justamente eso: hacer la política abierta, y mostrarle a la gente que no hay ningún temor, y que así, pues lo que yo creo es que las universidades no deben ser de izquierda ni de derecha, sino deben ser centros de debate donde las ideas mejor argumentadas sean las que tengan cabida allí. Eso es. ¿Alguien más? Sí, una reflexión sobre eso, y es: a mí me parece que la real pelea, no creo que la reflexión, por supuesto, es súper importante, ese trabajo de reflexión, de análisis, que se hace a nivel de universidades es clave, pero creo que la pelea la estamos perdiéndose en la comunicación. Es decir, la capacidad que tiene el sistema de minimizar todas las cosas que hacemos es inmensa, ¿no? Yo creo que lo que hizo Sara fue valiente, fue importante, pero siendo realista, no pesimista ni nada de eso, me parece que el impacto tiende a ser muy falaz, no falaz, sino muy sacada muy pronto, ¿no? Porque la comunicación del sistema es inmensa, es inteligentísima, y la capacidad que tiene, es decir, para volverlo un episodio de la W1, ¿sí? Una vieja ahí como pila que le cantó a la tabla al man, y empiezan a hacerte conocer más por cosas distintas a tu pensamiento, entonces a moverse en otros ámbitos de comunicación en que tienden a minimizar y a desaparecer las cosas. Entonces me parece que el gran esfuerzo que se puede empezar a hacer, o que se está haciendo a nivel de reflexión, hay que hacer un esfuerzo de comunicación inmenso, y yo creo que ahora es menos difícil. No veo que sea fácil, pero es menos difícil, porque digamos los clásicos canales de comunicación pues están están manejados, pero hay unas oportunidades de comunicación muy grandes, y yo creo que ahí es donde podemos estar, o se puede estar perdiendo un poco la pelea y digamos la capacidad de hacer cosas efectivas en la comunicación, y para vincular a la gente a la política, porque la gente entienda que hacer política no necesariamente, y lo digo no solo con respeto porque me encanta el Polo, que no es hacer política, no es necesariamente matricularse en un partido político, es estar cuestionando la realidad, es estar una cosa mucho más amplia. Y ahí vendría una última pregunta, y es: ¿hasta dónde, digamos, esa institucionalización del pensamiento, por así decirlo, de meterse en un partido, favorece o no favorece? Un poco, ¿cuál es su experiencia en eso? Porque uno tiende a creer
de que hay ciertas cosas que pierden credibilidad cuando se dice, sí, pero es que es del polo, sí, pero es que es del centro democrático, y en eso el sistema ha sido muy hábil, ¿no? Ok. Lo primero, totalmente de acuerdo, ¿sí? Algo muy curioso que reflexionábamos con unos amigos hace algunas semanas es que acá, o sea, la propaganda del gobierno es inmensa, ¿sí? Entonces, el hermano del presidente en Semana, Luis Carlos Sarmiento Angulo en El Tiempo, hacen toda su propaganda política y nos la presentan como información. Entonces todos nos formamos nuestra opinión con respecto a lo que vemos escrito en esos medios de comunicación, que finalmente son piezas de propaganda, ¿sí? Donde se muestra lo que ellos quieren mostrar y donde se magnifica las cosas los errores que cometen sus enemigos y se reducen pues todos sus aciertos. Entonces lo primero es eso, y hay que hacer hay que hacer una campaña también fuerte de comunicación de todas estas cosas, porque es cierto, todos esos medios de comunicación están supremamente manipulados, y lo que digo, son medios de propaganda que disfrazan la propaganda de información. Y con respecto a la vinculación política, yo diría que en primer lugar, pues bueno, o sea, uno no tiene por qué matricularse en un partido político. O sea, que empezar a hacer política no significa mirar a ver qué pool de partidos hay. Bueno, no, pues también puede crear el suyo. Pero lo importante es entender que sobre todo en el mundo, digamos, de ahora, uno no puede pensar que el país está mal y que uno lo puede cambiar solo, ¿sí? Eso implica un proceso de organización y entender que uno debe buscar organizarse, ¿sí? Que como lo dije, es la energía lo que transforma el mundo, ¿sí? Son la energía cinética de todos los ríos transformando la tierra y dándole forma a la geografía, también son los grandes ríos de gente, y eso implica necesariamente organización. Uno no puede hacer las cosas solo, eso no tiene un impacto, ¿sí? No tiene mayor trascendencia, ¿sí? que uno no comprenda la necesidad de la organización. Es decir, cuando es de hecho un avance en el tema en el pensamiento político, entender que uno debe organizarse y que debe, digamos, estar de acuerdo en algunas cosas mínimas con quienes trabaja para lograr un cambio en el cual estemos de acuerdo pues todos los que buscamos eso. Pero pues sí, o sea, uno no debe matricularse en un partido político, buscar cuál es el que más le gusta, sino también, bueno, si no le gustó ninguno, pues forme el suyo, y eso sería muchísimo mejor también, pues porque hay más diversidad de ideas y se enriquece más la discusión sobre Colombia. Tenemos preguntas allá. Bueno, creo que todo me di cuenta de que buena parte del conversatorio, o por lo menos en su primera parte, se habló mucho de cifras, acerca del déficit operativo de la universidad y otros ejemplos que tuviste. Dentro de las oportunidades que se están abriendo o que se podría abrir con el tema del posconflicto, es utilizar buena parte de lo que fue antiguamente la financiación para la seguridad o para la guerra, como quieran que se lo hubiera llamado, en precisamente reinvertirlo en educación. Ahora bien, la pregunta mía va a lo siguiente: ¿cómo se podría canalizar ese capital político que existió por parte de los estudiantes, que llevó a la creación de la Mesa Nacional Estudiantil hace 5 años, como una veeduría para que se logre que ese dinero se reinvierta en la educación pública? Porque en últimas de esto se trata buena parte, si no gran parte de todo este conversatorio. Bueno, con respecto al dinero, pues en el posconflicto, yo en esa intervención que hice con el presidente, yo vi en noticias en Caracol más específicamente que Santos prometía que no iba a bajar el presupuesto de defensa, ¿sí? Hay una preocupación también que es latente en el país, es bueno, ¿qué va a pasar si no va a haber guerra en Colombia? ¿Por qué razón el presupuesto militar? Pues qué va a suceder con él, y resulta que uno se encuentra con que hay unas firmas ahí con la OTAN y con los cascos azules de las Naciones Unidas para que los colombianos vayan a algún otro lado a mirar qué otros líos resuelven. Entonces eso es algo que no está del todo claro para el país,
qué va a pasar con ese dinero que actualmente se utiliza en la guerra. Por eso naturalmente es muy clave pues hacer veeduría todo esto, pero como lo digo, no es algo que el gobierno haya puesto y de hecho no fue algo que haya dicho Santos específicamente en la Universidad Nacional. Él no dijo directamente que ese dinero iba a ir para educación, y en principio lo que sucede con esa canalización a la que te refieres del movimiento estudiantil, sí, esto debe ser algo que así como el gobierno ha aumentado su ofensiva contra las universidades y contra la educación superior, también es importante que el movimiento estudiantil aumente, digamos, su fuerza y aumente su visión estratégica de todo lo que debe hacer, sino solamente una veeduría a dónde están esos recursos, sino cómo se operan también dentro de las universidades, una veeduría fuerte, democrática contra la corrupción, y todo eso son cosas que tenemos que armar autónomamente dentro de las universidades y que no solamente yo, sino muchos jóvenes estamos convencidos de que hay que empezar a armarlo y que hemos empezado a hacer un trabajo para eso. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Allá. Bueno, pues más que una pregunta en sí es un aporte a lo que decían ahorita acerca de la organización estudiantil, y esto es de una experiencia personal que sucede. Yo estudio en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y allí la gente totalmente apolítica, o sea, la gente cero política, cero. Pero entonces a mí me empiezo a mirar la universidad en todo su conjunto, de que son muchas cosas que pasaban y transversalmente, aparte de que tocaba la educación pública, también tocaba la educación privada. Nosotros mirábamos cómo reforma tras reforma pasaba y pasaba, y pues nadie hacía nada. Entonces decidimos organizarnos como estudiantes, y desde la representación estudiantil y desde el comité curricular que yo represento, decidimos fundar el Consejo Estudiantil. Y el Consejo Estudiantil es una forma de organización estudiantil donde cabe todo el mundo, sin importar cómo piense, sin importar su actuar político, pero donde cabe todo el mundo en defensa de la educación. Y entonces allí nosotros nos planteamos y nos citábamos a unos debates con la rectora, que en ese momento es Cecilia María Vélez Guay, y con ella nos entramos unos debates donde ella nos decía, no, es que aquí hay que hacer esto y esto, y nosotros decíamos, no, pero es que los estudiantes no sentimos que la solución sea subir a las matrículas, no sentimos que esto, y entonces empieza a frenar un poco las cosas. La Universidad Jorge Tadeo Lozano venía subiendo las matrículas casi que todos los años por encima del IPC, y era una cosa que nadie controlaba. Para este año nosotros pasamos una serie de peticiones y se logra frenar eso, las matrículas no subieron por encima del IPC, y se frena. Entonces yo creo que desde esas pequeñas acciones que tenga cada uno, pero importante lo que decía Sara, es esas representaciones estudiantiles, saberlas aprovechar. La representación estudiantil en la Universidad Jorge Tadeo Lozano nada más se veía como una cara bonita, como algo hasta ahí, como nos dijo una vez un profesor, es que ustedes nada más son figuras, nos decía así, ustedes no participan en nada sino son figuras públicas, no sirven para muchos. Entonces yo decía, no, pues si eso está, empecemos a aprovechar esos espacios. Entonces es más una invitación a que si ustedes pueden y logran organizarse, lleven esa idea que se deja aquí plantea, y es eso, organizarnos y formar esa organización estudiantil que tanto requiere el país. Gracias. ¿Alguien más? De pronto a este lado que no ha participado. De pronto como quizás complementar algo lo que él dice también, dependiendo de las universidades, si no tiene un sector público, político, privado, perdón, también se va, dependiendo del ambiente que uno esté, a ese se acopla. Por ejemplo, yo estoy en América, ingenieros en la mayoría también gente política totalmente, y lo peor del cuento, digamos, hay ingenieros de petróleo, compañeros míos que yo le digo, ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando en el sector, esto y lo otro, o sea, tratarles de entrar por ese lado, también, uno no puede obligar a una persona o más bien, la persona no se hace apolítica, o sea, porque es que no le ve sentido a las cosas a veces también, o están viendo el error que hay gubernamental y todo, y no se quiere meter al juego también. Entonces creo que también sería más como joven, viendo que uno al futuro, pues más tarde o más temprano que tarde, por así decirlo, uno es pues quien va a tener la participación en el país, pueda ser cargo público o como electores prácticamente. Yo también como seguir eso e incentivar a los compañeros, lo que tú dices muy bien, o sea, formar eso en cada institución. Por ejemplo, Virtuosa, Sara o algo que estudia en la Nacional, y uno tiene y vive
o sea, ese furor político, por así decirlo. Te felicito también por la intervención, porque muchas personas, muchos jóvenes, tienen la posibilidad de tener a este tipo al frente al presidente y simplemente se quedan callados, no les dicen nada. Entonces, no es ahorita por eso, Sara, felicitaciones también. Y a los estudiantes también, como que organizarnos en cada centro, universidad que tengamos y ir haciendo la idea de hombre, metamos el ficho a esta vaina, mira lo que está pasando en el país y todo. Ya primero que nada hablado. Por este lado, sí. Sara, de pronto yo estoy muy desactualizado con el tema. Yo cuando estaba en el externado, digamos que la perspectiva que uno tenía de la lucha política era muy marcada, ¿no? Allá sí habían varios estudiantes que pertenecíamos a Grita Juventud, digamos ahí, sí digamos que el tema político se movió un poco más, ¿no? Pero de todas formas sí estaba la presencia de muchos otros estudiantes que absolutamente indiferentes con la situación real del país, ¿no? Ahorita escuchándote y escuchándolos a todos ustedes empiezo a recordar, ¿no?, el tema de la organización, el tema de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y de la importancia, en efecto, de que uno como estudiante y como persona que algún día va a ser parte eventualmente del mercado laboral, pues comprenda que quien quiera su país no solo quiere la educación, sino quiere a su industria, quiere a su familia, quiere a los otros trabajadores, etc. Es un tema trascendental. Digamos lo que la intervención que tú diste se convierte en una oportunidad, ¿no? El antes, respecto a la organización estudiantil que se tenía, antes me refiero antes de tu intervención, debió ser una, ahora debe ser otra. Es decir, por eso te digo, hay un antes y un después de tu intervención, porque como tú lo has dicho, ya el tema se está moviendo en los medios de comunicación, ya es una oportunidad, y como también lo digo allá el compañero, los enemigos de la educación y los enemigos de la soberanía nacional ya están buscando la forma de disminuir el golpe que diste, ¿sí? Entonces, la organización, ¿cuál es hoy? Quisiera saberla, y si no está, pues la invitación a todos de que, supongo que la hago contigo, de que nos involucremos todos. Yo soy actualmente un trabajador, ¿sí? Actualmente soy un trabajador y estoy interesado en apoyar a los estudiantes de mi país, ¿sí? Mi hermanita es estudiante de colegio, está acá porque precisamente diste un golpe. Seguramente Ana María en su futuro estudiantil va a ver esa, digamos, o por lo menos va a preguntar cómo estamos en el país y qué hay que hacer, con quién nos vamos a organizar. Entonces quisiera saber hoy cómo estamos y qué hay que hacer. Que esta no solo sea un tema, pues un conversatorio, sino bueno, manos a la obra. Primero acá sí. Bueno, pues yo, como mi hermano me dice, yo soy estudiante de colegio y estoy en 11. Y pues en verdad yo te quería como agradecer porque pues yo vi el video y me gustó muchísimo. Y pues yo le mostré a la gente de mi colegio, que también supremamente apolíticos todos, aparte que son hijos de militares. Entonces pues es un problema gigante porque es también con lo del posconflicto, bueno, mil cosas. Y pues todos quedaron muy impactados y fue muy chévere porque muchos llegaron y pues como yo se los mostré me preguntaban, aunque yo no sé mucho. Y fue muy chévere porque se pudo ver interés, que hay muy poco, porque de pronto en las universidades hay algo de interés por los movimientos y las organizaciones, pero en los colegios lo máximo que hay es el GES, el gobierno escolar, que como él decía somos simplemente figuras, el personal es una figura, el popular y chévere. Pero eso fue muy interesante porque nos movió y pues ustedes son más grandes y es importante que nosotros pues vayamos generando cambio. Entonces pues te quería agradecer porque en verdad diste como el primer paso a algo diferente. Bueno, pues gracias y lo que hay que hacer es lo que hay es trabajo, ¿sí? Yo creo que en los colegios estamos también en mora de empezar también a generar eso, ¿sí? La preocupación que tú tienes de que uno en 11 empiece también a pensar todos los problemas que tiene el país es perentorio, ¿sí? Y la organización está en unirnos con los amigos que tenemos nosotros en la universidad y empezar a estudiar las cosas en detalle, ¿sí? Si algo me blindó a mí mucho de todas las críticas de los medios que, como digo, son medios de propaganda del gobierno disfrazados de información, es que todas las cosas que dije tenían un sustento, digamos,
de cifras del Ministerio de Hacienda y bueno, todo. El presidente me hubiera podido decir, no, es que lo que le debemos a Colciencias, lo que le quitamos a Colciencias no fueron 28.000 millones de pesos, no sea mentiroso, ¿sí? Entonces, lo primero es empezar a estudiar fuertemente la realidad del país, buscar con nuestros amigos y entender que esto apenas empieza y que lastimosamente los problemas del país se están agudizando y se agudizarán. O sea, que el 2015 fue un buen año en comparación de lo que se viene en el 2016, y esto, aunque traerá muchos problemas, también le permitirá abrir los ojos a muchos más, y quienes estaremos aquí sentados después seguramente no cabremos en este altillo, porque la indignación va a crecer y eso hay que saber capitalizarlo. Pronto. ¿Quién no ha hablado de los tres acá? Ya creo que no me ha hablado. Primero y después que ya intervenido. Bueno, yo como a comparación de algunos pienso que realmente todos tenemos como nuestra posición política. Todos, es decir, creo que todos los de la Universidad Nacional que ese día estaban en el auditorio tenían cierto pensamiento y de pronto se veían representados por ti, otros de pronto no sé. Pero lo que sí hay como cierta apatía a los partidos. De pronto, por ejemplo, yo soy como partidista, no me siento representado con ninguno de esos partidos. Me pareció interesante como lo que comentabas sobre que pues, en la Universidad Nacional se han dado diálogos, o tú has liderado diálogos con gente que de pronto no tiene, pues no es de tu partido o pues ha estado en otros partidos, pero me gustaría que me comentaras un poco como la repercusión de ese tema con el resto de la gente de otras ideologías en la universidad, y viendo que eso me interesa pues tan importante lo que tú estás defendiendo, pues, y pues hay cierta apropiación de la Universidad Nacional en todos, independientemente de su ideología, que se ha discutido para sacar eso adelante, pues, para que haya mayor fuerza. Es un proceso incipiente, ¿no? Hay que decirlo. Pero digamos, y no fue una idea original, lo copiamos de universidades como la Universidad de los Andes y otras pues universidades privadas, en donde esto se empezó a desarrollar, y lo que muestra es como o sea, que realmente funciona para la gente empezar a ver la diversidad, porque cuando uno no ve la diversidad de ideas, muy probablemente lo que siente es que está como una mancha de gente tratando de cooptar a los demás, pero lo que realmente uno quiere, o sea, yo me considero una persona demócrata, y como demócrata significa que así como defiendo mis ideas, debo dar cabida a que estén las demás, y eso en últimas es lo que fortalece la política, ¿sí? Entonces es un proceso en donde muchas personas han empezado como a darse cuenta de que hay otras opciones, y que esto no es como una mancha de gente que quiere empezar a tomárselo todo, sino que tal vez sí quieren crecer y sí quieren aumentar, digamos, su fuerza en un proyecto político, pero sobre la base de un asunto democrático que naturalmente se siente en un ambiente de mayores garantías, ¿sí? Que es, bueno, hay una serie de ideas en donde yo puedo escoger o puedo determinar mi opinión de acuerdo a lo que mejor me parezca. Es decir, que haya varias opciones para escoger, y eso le da mucha más tranquilidad a los estudiantes en general. Y otra cosa que quería agregar con respecto a lo que me preguntaban anteriormente es que todas las representaciones estudiantiles no es definitivamente un juego, sino que uno en algún momento está proponiendo alguna cosa pues muy gremial de reforma, de estatutos, lo que sea, y de repente lo que está haciendo es hablándole al presidente de la República y reclamándole por la situación de todos los estudiantes de Colombia, y no solamente los estudiantes sino de muchos colombianos, ¿sí? Y eso también implica que nos agrupemos en torno a esas representaciones y a esos liderazgos que estamos viendo, y que no miremos o sea, que no entremos en caudillismos, sino que esas figuras políticas hagan parte de una organización y de una voz de consejos estudiantiles que permitan establecer o estructurar de manera más jerárquica o más sistemática toda esa indignación para darle finalmente fuerza y generar lo que finalmente nos lleve pues al cambio, ¿no? Y sobre todo que se preparen mucho. Uh-huh. Sí, es muy importante en todo esto de debates, en toda la academia en general.
en toda la academia es muy importante estudiar y sobre todo mirar siempre experiencias externas, o sea, en qué han fallado los que lo han intentado y en qué han sido exitosos, y también cuáles son las situaciones concretas y cuáles son los problemas concretos. Esto es una pelea que no acepta matices, es decir, que no puede decir que el presidente fue a la universidad porque quería darle más presupuesto y los estudiantes lo impidieron. O sea, no son cosas que acepten matices. Y segundo, tampoco acepta generalidades. Las generalidades pueden a uno hacerlo perder el debate, ¿sí? Y sobre todo con un gobierno también que está muy preparado y es experto en todo este tema de privatizaciones, bueno, en general, muchas cosas, ¿no? Ahora sí. ¿Había más gente que intervenir? Allá primero. Bueno, primero, las democracias en el colegio en realidad son un fracaso. Sí, eso hay que decirlo. Son un fracaso primero porque se presenta el fenómeno de la figura, y segundo porque en el colegio tampoco se le da mucha redundancia. Digamos que han sido un fracaso, ¿no? Lo que se puede cambiar. Sí, invitación que estamos hasta el momento han sido. Yo también estoy en 11. Hasta el momento han sido un fracaso. En realidad lo que sucede en los colegios es que son una maquetilla de lo que sucede en la sociedad. Son muy pocos los escuchados. En realidad la gente no capta la importancia que tiene la democracia porque la cree inherente a ellos, y eso es algo que en realidad es preocupante. Por ejemplo, en el caso de los medios, hoy en día el que es apolítico y el que a su desinformación le echa la culpa totalmente a los medios es porque es muy flojo, la verdad. La política y la falta de información es por ser flojo, porque en realidad cuando uno ya empieza a estudiar un tema a fondo, el primer paso para dejar la política es estudiar un tema, y en eso tiene que ver mucho la academia, estar muy juicioso estudiando lo que se va a investigar. Y también que, por ejemplo, hoy en día gracias a internet internet puede ser un arma de doble filo, y es que o puede ser un medio para informarse o puede ser un medio para saturar la información. Entonces una buena forma es si uno está inconforme con el material que se expone informativo para llegar a dar una opinión, es abrir un espacio propio en donde prime la diversidad, porque en la diversidad en realidad está el sabor, está donde convergen varias ideas, ahí puede encaminarse la verdad. Sí, que decir dos cosas. Lo primero es que yo creo que hay que perder el miedo de como matricularse en un partido político. Yo creo que los partidos políticos necesitan refrescarse, cuestionarse, porque yo creo que la representatividad no solo se pide, sino que se construye. Y yo creo que al contrario, los partidos no deberían generar como escepticismo, sino ser como esos campos de modelos de desarrollo económicos y educativos que reconstruimos constantemente en la onda en la que dices tú, como con observaciones de lo que funcionó y no, y con imaginación y con creatividad. Y lo segundo que quería decir es que a mí me parece que a propósito del tema de la paz, estuve leyendo un libro que recomiendo que se llama La paz en cuestión, y la gran conclusión del libro es que la paz es como esa consigna en la que se representan todas las utopías de todos los sectores políticos, llevando al final a un significante completamente vacío. Entonces paz es cualquier cosa, paz es salvar la reserva Van, pero también paz es respetar al peatón, y al final eso termina siendo mucho de nada. Y yo lo que creo es que puede plantearse una buena forma de plantear una estrategia comunicativa que se pegue del tema de la paz, podría ser empezar como a exponer posturas y proyectos de qué significa la construcción de paz desde la educación, desde lo económico. Sí, de pronto para complementar un poco la pregunta que usted hacía sobre cómo hacer el proceso con otros partidos, yo soy estudiante de los Andes. Básicamente nos enfrentamos a un problema y era no teníamos espacios para hacer nuestras actividades. Entonces nos tocaba ir allá al último rincón que se llama la Casita Rosada,
esperar que no lloviera o que si hacía sol sacar la sombrilla y tapar al conferencista, de verdad era una cosa pues de la prehistoria, ¿no? Porque no poder discutir en la universidad es una cosa que ya tiene un atraso pues grandísimo. Entonces nos dimos cuenta que iba a ser imposible, sobre todo los del partido de izquierda en la Universidad de los Andes, que nos consideran un espacio, y hemos llamado a las demás personas que no las tienen identificadas, que no están tan organizadas de pronto como uno, por diferentes razones. Ellos tenemos buenas razones, no estoy criticando, y realizamos como escenarios para proponer a la universidad que todos tuviéramos la misma disponibilidad de participar en las universidades, y eso ha sido algo súper bueno porque se ha ido replicando en otras universidades y ya viene sucediendo, pero que también sirve, yo creo que este espacio para hacer esa denuncia, y es, en Colombia no hay ninguna ley que lo prohíba, pero en la práctica está prohibido pensar políticamente en las universidades. No prestan un salón, no dejan repartir un volante, los celadores pues en su función, no los critico, pero mandados por las directivas cierran los salones, le quitan los volantes a la gente, y yo creo que esto también debe ser un tema que todos sepamos y contemos y digamos a la sociedad que es un tema supremamente equivocado. Ayer no lo ganamos un poco con los formalismos propios de los colombianos, ¿no? Mandamos una carta explicando el proyecto, cómo queríamos que todos los partidos pudieran participar, y les dijimos que es que en Boston, en Harvard, pues el Partido Demócrata y el Republicano tienen su salón y se reúnen. Entonces pues pues para hacer las superuniversidades en Colombia pues no podíamos quedar atrás, un poco como con esas ideas súper equivocadas, pero terminaron convencidos, o por lo menos sin argumentos para decirnos que no más. Y finalmente, yo no sé si Sara nos cuentas un poco de cuál es el proceso de organización de representantes estudiantiles a nivel nacional, que yo creo que es como una forma ya concreta de las alternativas de representación y de movilización que hay en la actualidad. Bueno, nosotros estamos llevando a cabo un proceso muy interesante, exploratorio y ya un poco con ganas como de organizar algo bien estructurado, y es que ya los representantes estudiantiles a consejos superiores y académicos y de facultades de todo el país hemos tenido 3 encuentros, cada uno más exitoso que el anterior, en varias ciudades del país, en Bogotá, en Medellín y el último en Cali. Nos reunimos más de 100 representantes estudiantiles de universidades públicas y privadas con el objetivo de establecer un programa digamos de defensa de la educación superior en el país, y también una perspectiva pues de organización, y en eso estamos y la idea es empezar a estructurar algo parecido mucho pues a la Confech y a todas estas organizaciones gremiales de países de América Latina que pueden estar, digamos que podemos estar representando algo significativo para pelear con el gobierno nacional, y sobre todo para defender el derecho a la educación en Colombia, que es lo que a todos nos interesa allí. Obviamente hay gente que pertenece a partidos políticos, gente que no, pero lo más importante es que estamos unidos, digamos, peleando por las cosas que nos interesan mínimamente a todos. Entonces es un proceso muy interesante. Pues quien sea representante estudiantil, bienvenido. El próximo encuentro muy probablemente sea aquí en Bogotá en este semestre, y bueno, ahí estaremos haciendo también la convocatoria. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Antes de que se vayan, yo 2 anuncios parroquiales muy importantes de siempre que me tocan hacer a mí. Bueno, pero antes una cosita sobre el tema de la 69 Cultural, el espacio que nos reúne, que es bien importante. Cuando yo conocí a Sara, yo era representante hace cuando el tema de la MANE, yo era representante estudiantil en la Universidad de Externado, y parte de la lógica por la que creo que fue tan exitoso el movimiento de ese entonces fue porque logró unir un montón de sectores de la sociedad colombiana diferentes, digamos, a los tradicionales, que lograron unirse alrededor de una idea, un consenso alrededor de una idea sobre cómo, por lo menos sobre qué no debía ser la educación en ese momento, el ánimo de lucro, que fue muy importante para que, bueno, no sé, nos inspiráramos varios jóvenes acá, por ejemplo Sebastián o Paula, que son los que lideran un poco ese proceso aquí en el espacio.
con la idea de, bueno, hay que buscar consensos en el país, consensos democráticos, digamos, generales que nos permitan jalar a todos con menos en un mismo lado, independientemente de que sean de un partido u otro. Este espacio, por ejemplo, no es partidista, independientemente de que Sebastián piense de una manera o Paula piense de otra, pero son importantes y creo que son importantes para que en sus barrios o en sus, no sé, en sus sectores, localidades, también busquen formas de organizar y de debatir, bueno, profundizar en los temas que le interesan a la sociedad colombiana como esperamos hacer aquí en este espacio. Entonces, bienvenidos a la 69 Cultural, para que por favor repitan, vuelvan todos los miércoles